Vamos a hablar con Aldo Michel entonces. Aldo, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. Estoy junto a mi compañero Toño Dalense. ¿Cómo está? Buen día, un cordial saludo a ustedes y a este espacio de comunicación. Toda mi prestancia para atender esta temática de interés nacional. A ver, en estos días todavía genera repercusión la sentencia contra Yanine Áñez en el caso Golpe de Estado 2. Sabemos que el caso Golpe de Estado 2 se refiere a la proclamación de Yanine Áñez en 2012, el 12 de noviembre, en 2019 más bien, el 12 de noviembre, sin quórum, sin asamblea legislativa, sin asistencia del movimiento al socialismo y, según sus defensores, una sucesión constitucional. 10 años de prisión contra Yanine Áñez por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes. Pero hubo un caso primero, un primer caso, a instancias de la exdiputada Lidia Patti del Movimiento al Socialismo, que se llamaba Golpe de Estado 1, referido a los delitos de conspiración, terrorismo y sedición. Este proceso no ha avanzado, si bien, digamos, ha conseguido algunas declaraciones de parte de los testigos y de algunos implicados, se ha quedado en el camino. Se presume de que este caso puede ser desempolvado o por lo menos reavivado para investigar otros hechos vinculados a la ruptura constitucional de 2019. ¿De qué se trata esta demanda de ampliación presentada por la coordinación del Comité Impulsor del Juicio contra Yanine Áñez, don Aldo? A ver, en rigor de verdad, nuestro Comité Impulsor de Justicia ha presentado el reemplazamiento nuevamente de una demanda, de una denuncia para que se convierta en un caso ante la Fiscalía en Sucre, inherente a la dictación del decreto 4078, el decreto de la muerte, que suscribió el gabinete en pleno de la señora Áñez para otorgar carta blanca, luz verde a militares, policías para la comisión de las masacres de Sencata, Sacaba, Guayani y el Pedregal, pero además para otros actos de represión durante los 11 meses de terrorismo de Estado. Este es un escenario. El otro escenario es que se ha presentado, bueno, también ante la Fiscalía, una ampliación para la concurrencia de otros actores en el proceso denominado Golpe 1. Estos son Carlos Mesa, Fernando Camacho, Tuto Quiroga, Dorian Medina, Ricardo Paz y otros, en la perspectiva también de ampliar los tipos penales que corresponden a este proceso. Todo bajo el marco de una apertura de un reposicionamiento que ha sido motivado fundamentalmente por la sentencia conocida en el caso denominado Golpe 2. Don Aldo, ¿cómo está? Buen día. Antonio le habla. Buen día. Aldo, esta es una respuesta, digamos, se puede decir así, a una demanda, a un clamor que hay en la ciudad del Alto, en Sacaba, en Cochabamba, de la población, ¿no es cierto?, de los familiares, de la gente que se ha visto afectada por las masacres, por la partida de un ser querido, por alguien que ha quedado herido, qué sé yo. ¿Es esto una respuesta a ellos? ¿Hay una coordinación de trabajo con esta gente, don Aldo? El clamor de la gente, como usted con propiedad lo dice, ha estado emplazado desde el momento en que se votó masivamente en octubre de 2020 en las acciones de víctimas, de los familiares, del pueblo boliviano, en la marcha del millón, en la condición de los movimientos sociales que han reclamado la continuidad de estos procesos por la vía ordinaria y penal, y obviamente en la acción de nuestro comité impulsor. Además, este clamor ha sido consolidado con esta sentencia dictada por el proceso denominado Golpe 2, un poco pálida todavía por resolverse en tanto al tiempo, nosotros exigimos los 15 años, pero que ha abierto el camino para llevar adelante los otros procesos, por la connotación más fuerte de los graves hechos delictivos cometidos a partir del golpe de 2019, que además tuvieron como protagonistas esenciales, principales, a Carlos Mesa, Fernando Camacho, Tuto Quiroga, Doria Medina, Marco Pumari, Ricardo Paz, Roberto Moscoso, Luis Revilla, Iván Arias y otros. Esta condición exigida por el pueblo boliviano tiene que ser asumida por la Fiscalía. Está en la mesa del fiscal Lanchipe y del fiscal Alave la continuación de estos procesos. Es imperativo, además, darle certidumbre en la justicia
no solamente a la gente que ha estado en una condición de persecución, o las víctimas, los familiares, con todo el respeto necesario, sino al pueblo boliviano. Es el pueblo boliviano en pleno, junto a sus sectores sociales, que ha soportado estos 11 meses de terrorismo de Estado, que además han sido tenebrosamente complementados con robos, con el saqueo del erario nacional. Señor Michel. Todos estos procesos pendientes para su juzgamiento tienen que correr por la vía ordinaria y penal. Y vuelvo a exigir, a nombre de nuestro comité, que los fiscales, Lanchipa, Alaves, se pongan a tono de esta demanda popular. ¿Cómo es posible que hasta ahora el señor Fernando Camacho, desde hace 16 meses, no haya prestado su declaración igual que su padre? Ya en la reposición de estos procesos tendrán que declarar y ser convocados inmediatamente. Señor Michel, a ver si nos aclara. Se trata entonces de dos procesos. Uno por Sacaba y Sencata, por la vía ordinaria, que es nuevo aparentemente, y otro, la ampliación del caso Golpe de Estado 2 respecto a los sucesos previos a la proclamación de Yanine Áñez. ¿Es así? Los dos procesos, que son conexos, tienen que llevarse adelante. El proceso primero, Golpe 1, está posesionado desde noviembre de 2020. Sí. Y tiene que reponerse, actualizarse, ponerse sobre la mesa. La otra demanda, que es inherente al decreto 4078, que además tiene un tipo penal fuerte, que lo hemos planteado ante la Fiscalía, que es por genocidio, son 30 años, y que tiene que ver con su desencadenante, las masacres, etcétera, tiene que ser asumido también por el Ministerio Público. ¿Y qué tienen que ver en esto Iván Arias y Luis Revilla? En primera instancia, en la condición del golpe de 2019, el señor Luis Revilla ha sido uno de los actores principales para la movilización de grupos paramilitares, de empleados, en una acción indebida además de empleados de la alcaldía, ha provocado actos de violencia, han participado directamente en el asalto, en la toma, en la incursión represiva, junto a policías amotinados en la zona sur, con las consiguientes víctimas del Pedregal, 2 muertos, 2 desaparecidos, pero además incurriendo en una acción de respaldo pleno, de operación directa con empleados de la alcaldía durante las 2 semanas que duró este conflicto, inclusive movilizando motorizados, operando una serie de acciones para el golpe de Estado. El señor Arias ha tenido una concomitancia desde el inicio de la conspiración, posesionando esta idea de fraude, posesionando acciones y actuaciones públicas que después le merecieron pues pasar factura y hacerse ministro de la señora Áñez. Y desde el Ministerio de Obras Públicas conocemos públicamente que se llevaron grandes actos de corrupción, BOA, Entel, el robo a empresas, y además un elemento que ahora está sobre la mesa por el tema de la condición del señor Nayas, el narcotráfico. El señor Arias ordenó la viabilidad de las licencias otorgadas a avionetas que salían con droga desde Guayaramerín, desde el Beni, operadas por la familia Lima Lobo, vinculada a la señora Áñez, a el conviviente de la señora Áñez, que es miembro del cartel de Villa. Ese es un tema también que tendrá que en su momento emplazarse a nivel del Ministerio Público. ¿Qué pruebas tiene para señalar a estos dos políticos con estas acusaciones? Me parecen graves. Primero, el hecho de que movilizar gente para un hecho delictivo, como se le señala a Luis Revilla, y el otro, facilitar el transporte de de droga a través de la autorización de vuelos a avionetas presuntamente vinculadas a Misael Nayar. ¿Qué pruebas existen? Porque me parece muy delicado hablar de ese tema, cuando sí, en los otros casos puede haber vinculación, considerando de que sí se los vio en las reuniones de la Universidad Católica, por ejemplo, se los vio en las movilizaciones. A ver, de manera muy resumida, en el caso concreto del señor Luis Revilla, están sus actuaciones públicas, además, y la convocatoria a la violencia, a la movilización. Están las instrucciones, órdenes, incluso memorándums, partes, viabilizados para que 10.000 funcionarios, 10.000 empleados de la alcaldía
de La Paz salgan a bloquear durante 2 semanas, provocando actos de violencia. Están grabaciones firmadas, inclusive de la alcaldía, que se prestaron para la organización del golpe, para bloquear las calles, para llevar gente, etc. Y contundentemente está la participación de esta gente junto a otro grupo paramilitar que dirigía Waldo Albarracín, autodenominado CONADE, en la zona sur, en el Pedregal. En el caso del señor Arias, yo lo puntualizo, hemos realizado no solamente una investigación, los hechos están ahí señalados, concretos, están las licencias de autorización a estos vuelos, a estas avionetas, está la tolerancia, la concomitancia de Asana en ese tiempo, que permitió el despegue, la salida de estos vuelos, principalmente de Guayaramerín. Pero además están pues los robos en Entel, en Boa. El señor Elio Montes, promovido por el señor Iván Arias, director de Entel, apareció en Miami con $350,000 en una maleta sin saber explicar de dónde procedían. Más tarde se determinó en una investigación, inclusive en el periodo dictatorial de la señora Áñez, en esa gestión, que eran provenientes esos dineros de la empresa Entel. Lo mismo en Boa. Yo no entiendo cómo hasta la fecha el actual ministro de Obras Públicas no ha concluido las auditorías y no ha emplazado procesos contra el señor Iván Arias. Si estos procesos se ventilaban el pasado año, antes de las elecciones subnacionales, el señor Arias no era alcalde. En esta condición tenemos que llevar adelante estos procesos. Yo reitero, hay suficiente materia y tenemos nosotros como Comité Impulsor de Justicia la capacidad de comprobarlos. Donaldo, si me permite, siendo el Decreto Supremo 4078 la base, como usted dice, para este segundo proceso, ¿debemos entender que todos los exministros de la señora Áñez van a estar dentro del proceso? Nosotros hemos emplazado esta denuncia para convertirla en proceso a todo el gabinete de la señora Áñez, que escribió y firmó este decreto. Y subsiguientemente también señalamos la responsabilidad de los principales operadores del golpe: Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Fernando Camacho y otros. ¿Contra ellos también tiene el Comité Impulsor pruebas, Donaldo? Nosotros hemos presentado ante la Fiscalía documentos, prueba documental, prueba gráfica documental, hay un video, hay la producción de un documental y está el testimonio de las cosas. No nos olvidemos que el decreto 4078 tenebrosamente desencadenó las masacres de Sencata, Guayani, Pedregal, Sacaba, y las acciones represivas de militares y policías en las calles. Ahora, señor Michel, en el caso Sacaba y Sencata hay un proceso, hay una proposición acusatoria que está en la Asamblea Legislativa a consideración de la oposición y del oficialismo. ¿Cómo es que se plantea un juicio ordinario en este caso en relación al decreto 4078? Algo taxativo y concreto. Esta propuesta, que ahora es consigna política, además de los gestores del golpe de 2019, denominada juicio de responsabilidades, ya se ha caído, pues además por el peso de la sentencia en el caso denominado golpe 2, porque además esta sentencia está aclarando y reponiendo, señalando clara y concretamente que el gobierno, la presencia transitoria, abrupta, temporal, intempestiva de la señora Áñez fue inconstitucional. Entonces, ningún caso de privilegio corresponde en la posibilidad de un juicio de responsabilidades. Además, taxativa, técnica, jurídicamente, el artículo 184 y conexo el artículo 166 de la Constitución determinan que un juicio de privilegio a dignatarios de Estado está reservado para presidente, vicepresidente electos. No es esta la condición de la señora Áñez. Nunca ha sido electa, no tiene una credencial otorgada por el Tribunal Electoral, no tiene una resolución de nombramiento como presidenta del Senado, no tiene una resolución de nombramiento firmada, un acta con el quórum correspondiente para acreditarse como presidenta sucesoria, transitoria, etc. Por todos estos elementos, esta propuesta de juicio de responsabilidades se ha terminado de desplomar.
Por eso corresponden los juicios ordinarios por la vía penal. Ahora, cierto, va a haber todavía una discusión política en relación a si corresponde o no juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez por las masacres de Sacaba y Sencata, o en su caso juicio ordinario. Aparentemente ustedes, como parte del comité impulsor del juicio contra Áñez, han elegido adelantar este juicio a través de la vía ordinaria. ¿Qué posibilidades de éxito hay en este caso? Porque, cierto, puede ser un comité vinculado tal vez a fuerzas políticas el que tenga éxito en esto, como es el comité impulsor de juicio contra Yanine Áñez. ¿Qué coordinación existe, por ejemplo, con el gobierno? En los anteriores casos, en el caso, por ejemplo, golpe de Estado 2, se han constituido en parte acusadora el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría General del Estado, la Asamblea o la Presidencia de la Cámara de Senadores. A ver, muy concretamente, todo lo contrario, además de cualquier apreciación que pretenda que haya una discusión de carácter jurídica, etcétera. Está establecido que todos los procesos corren por la vía penal ordinaria. La propuesta de juicios de responsabilidades ahora se ha convertido en un accionar político, pues, de Mesa, de Camacho, para evitar su juzgamiento. Es un hecho y una acción de impunidad ya. En el otro orden, nosotros hemos concurrido, y como lo van a hacer otras organizaciones, inclusive en otros procesos existentes, no nos olvidemos que hay 8 procesos más por la vía ordinaria y penal. Está abierto pues a la Comisión de Participación de Organizaciones, etc. ¿Por qué el gobierno concurre en el denominado Golpe 2? Porque la normativa, las condiciones de presencia, etcétera, acreditaban pues al gobierno en su calidad de administrador del Estado para que esté la Procuraduría, para que esté el Ministerio de Justicia, toda vez que estos dos tipos penales son inherentes a incumplimiento de funciones de la señora Áñez y los policías militares en su calidad de servidores públicos, y también acciones violatorias en contra de la norma constitucional. Esta es una condición que marca este proceso. En los otros está abierto el camino para que todos se acrediten, tengan o no tengan relación partidaria, orgánica con el gobierno. Todos los ciudadanos estamos habilitados para llevar adelante denuncias, acciones y procesos, porque la comisión de estos delitos durante el golpe de 2019 han sido gravísimas y, reitero, han afectado a todo el pueblo boliviano. Perfecto, Donaldo, le vamos a agradecer mucho desde La Razón Radio la deferencia que ha tenido con nosotros y será hasta una próxima oportunidad. Siempre a mi disposición. Muchas gracias a este escenario democrático. Un abrazo. Era Aldo Michel, coordinador del comité impulsor del juicio contra Yanine Áñez.